Gracias a Dios por este privilegio. Siempre lo repito, espero no ser cansón, pero cuando oímos toda esta serie de mensajes que nuestros hermanos nos envían, pensamos que ese es el motor, el motivo que nos lleva a madrugar cada día para pensar en llevar adelante esta programación. Mis amados, hoy es jueves 15 de octubre y cuando son las 7 de la mañana, 2 minutos, estamos iniciando la parte central, por decirla, del programa Mensaje de Bendición. Este programa llega a ustedes todos los días de 6:30 a 7:30 de la mañana. Nos gozamos. Mis amados, ayer hablábamos, esta semana hemos venido tratando unos temas que a mi juicio pues son bastante importantes. Lástima que ya nos queda solamente uno, nos queda hoy y mañana porque mañana ya es viernes, así que ya llegó el viernes. Y estamos hablando acerca de la existencia de Dios como tal, como la deidad. Ayer decíamos que para entender un poco mejor esta parte de la deidad, esta parte de lo que nosotros conocemos como la Trinidad, que eso no está en la Biblia, en ninguna parte la palabra Trinidad, pero sí hay muchos textos donde nos dan a entender acerca de la existencia de las tres personas, la pluralidad de Dios. Entonces decíamos que ayer mencionábamos, por ejemplo, San Mateo 28, el versículo 19 dice: por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese versículo se está mencionando claramente la existencia de las tres personas. Compartíamos lo que dice San Mateo 26, el versículo 39, donde dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Bueno, y varios versículos que mencionábamos ayer y los estoy trayendo a colación con el propósito de que podamos entrar en el tema. En esta mañana vamos a compartir otras citas de la Sagrada Escritura. Estamos leyendo textos de la Biblia, mi hermano. El objetivo de este programa no es causar ningún tipo de confusión de ninguna manera, sino más bien despertar en usted esa curiosidad para que investiguemos, para que profundicemos, para que, como se dice aquí en Santander, no nos comamos las cosas así enteras. No, mi hermano, hay que masticarlas muy bien, porque en el masticar empieza el proceso de la digestión de los alimentos. Y por qué no decirlo que en la vida espiritual es exactamente lo mismo. Bien, mis amados, en el libro de Lucas, en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 1 de Lucas y el versículo 35 nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Respondiendo el ángel dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre mí, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mis amados, aquí está hablando el profeta sobre esa profecía del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y entonces dice el versículo que él respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Cuando le estaba hablando acerca de a la Virgen María, acerca del nacimiento del niño Jesús, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí está hablando de las tres personas. Dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo, refiriéndose pues al Padre, y luego dice que por eso el ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En el capítulo 10 del mismo libro de Lucas, mis hermanos, encontramos otro versículo que nos ayuda
a entender esta sesión. El versículo 21. 10:21 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces aquí está hablando el Señor Jesús y Él dice: mira, te doy gracias, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrada. Ayer, todos los textos que leíamos ayer fueron, digámoslo así, palabras directas de nuestro Señor Jesucristo. Y decíamos que el Señor Jesús siempre, el éxito de Él fue porque tuvo esa relación con el Padre. Él le permitió al Espíritu Santo que obrara en su vida, que lo guiara en cada palabra, en cada sesión, en cada paso. Él todo lo que hacía era porque estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Por eso esta mañana leíamos allí en Proverbios, donde dice que el hombre piensa en su camino, pero que Jehová endereza sus pasos. Y mire cómo nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a permitir que Dios fuera el que guiara los pasos hacia ese objetivo por el cual Él había venido a este mundo. Mis amados, en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 3, y los versículos 16 y 17, toda esta parte del 13 en adelante está hablando acerca cuando el Señor Jesucristo fue a Juan el Bautista para ser bautizado. Conocemos la historia y si no la conocemos, la invitamos para que lo estudie allí en San Mateo 3. Pero el versículo 16 comienza diciendo: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como en forma de paloma sobre él. Y hubo una gran voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mis hermanos, qué interesante es que nosotros podamos entender estos dos versículos, donde se menciona en una forma clara la existencia de tres personas distintas, diferentes, que conforman una deidad, y esa deidad se llama Dios. Ayer decíamos algo, y es que cuando usted trata de personalizar a Dios, decir que es que Dios es el Espíritu Santo, que es el Hijo, que tal, está cometiendo un error, porque es que Dios, la palabra Dios significa deidad, significa un ser supremo, una autoridad, un gobierno, que está conformada por esas tres personas que se están mencionando acá en estos dos versículos. Y Jesús, después que fue bautizado, está hablando de el Señor Jesús como persona, estaba allí en un río delante de Juan y delante de mucha gente que lo estaban viendo. Después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu, al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y ahora la declaración directa del Padre dice: y hubo una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mis hermanos, hay varios textos donde se identifica a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo, cuando el Padre habla acerca de él y lo presenta como su propio Hijo. Qué interesante. En el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10, es un texto también pues bastante conocido. El libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10 y el versículo 38, dice de la siguiente manera: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con él. Mi hermano, aquí está el apóstol Pedro, allá en la casa, en la finca, esa pequeña parcelita que tenía Cornelio. Era un centurión romano que lo mandó a traer para que les hablara precisamente el evangelio. Y él llegó dando testimonio de quién era nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Cornelio le dice, Pedro le dice, mire, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Dios, nuestro Señor Jesucristo es Dios, hace parte de Dios, pero Él no es solo Dios. Existe una parte, por decirlo de alguna forma, superior, que era el que lo había ungido en ese momento para que nuestro Señor Jesucristo pudiese venir a hacer el bien, a hacer las obras, a hacer todo lo que el Padre le había encomendado. En Primera de Pedro encontramos otro pasaje bastante interesante. Primera de Pedro 1:2. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mi amigo, recuerde que estamos estudiando o estamos tratando de comprobarle a usted o demostrarle a través de la Biblia la existencia de Dios como deidad, no como persona, como deidad, las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice el versículo 2 de 1 de Pedro 1, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sea a todos ustedes. Hermanos, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer o para ser aceptados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tres personas diferentes están siendo enumeradas allí en aquella sesión. Muy bien, vamos a continuar, hermanos, en el libro de Génesis, el capítulo 3. En el libro de Génesis, el capítulo 3 y el versículo 22. De Génesis, vamos a acabar el versículo, pero vamos a leer el 22 de Génesis 3. Dice la siguiente manera. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Hermano, yo subrayé en mi Biblia y los invito para que usted lo analice allí y ojalá haga lo mismo. Esta parte interesante dice, y dijo Jehová Dios. Jehová es Dios. He aquí el hombre es como uno de nosotros. Esa palabra nosotros, mi amado, ayer tratábamos de explicarla, está hablando en plural, no está hablando en singular, no se está refiriendo a que Dios es una persona, son varias personas y esas varias, repito, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, he aquí que el hombre es como uno de nosotros. Si Dios fuese una sola persona, si Dios fuese solamente el Padre o solamente el Hijo, en fin, como lo enseñan en algunas denominaciones, entonces no utilizaría la palabra nosotros. No la utilizaría porque quedaría mal si Él está hablando solo, estar hablando con esa palabra nosotros. En el libro de Primera de Juan, en su primera carta del apóstol San Juan, el capítulo 5 y los versículos 6 al 8 dice de la siguiente manera. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ahora, el 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Hermanos, estos tres son uno, un Dios, un solo Dios verdadero, conformado por tres personas que se llama el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El versículo 8 agrega, estoy hablando de primera de Juan 5:8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan.
Mis queridos hermanos, la Sagrada Escritura es lo suficientemente amplia. Y estamos leyendo desde el Génesis hasta prácticamente el último libro de la Biblia, donde nos deja ver esa verdad presente, esa verdad que nosotros no podemos ocultar, y que tratar de negarla o tratar de enseñar otra cosa, pues estaríamos cometiendo un error, porque la Sagrada Escritura dice que el que le añada a la Sagrada Biblia una tilde, Dios le añadirá las plagas que han de venir sobre él. Pero el que le quite de todo lo que está en la ley y toda la Biblia, dice que Dios quitará el nombre de esa persona del libro de la vida. Mi amado querido, vamos resumiendo y volvemos al libro de Génesis con un versículo que es bastante conocido y bueno, muy aplicado en varias formas. El capítulo 2 de Génesis, el versículo 22 y 23 al 24 dice, está hablando cuando el Señor creó a la mujer y se la entregó a Adán. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque el varón fue tomada. Ojo al versículo 24. Por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Mi amado, yo encuentro en ese versículo tal vez la mejor ilustración aquí en términos humanos de lo que significa uno cuando hay varias personas involucradas. Uno, serán una sola carne. Cuando una pareja se casa, se unen en el matrimonio, hermano, pasa a ser un hogar, una familia. Pero no es que uno de los dos desaparezca. Siguen siendo dos personas diferentes, con su forma de ser, con su forma de actuar, de creer y con su forma de proceder. Pero se convierten en uno. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas, de San Mateo, el capítulo 19, está sencillamente reforzando esa parte que se dijo allí en Génesis. El versículo 5 dice, y dijo, está hablando Jesús, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Mi hermano querido, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así que esperamos que con la ayuda de ese Dios maravilloso, con la iluminación del Santo Espíritu de Dios, hoy hayamos podido entender un poco, hayamos podido profundizar un poquito más, y seguramente a partir de este momento usted tenga algunos argumentos bastante sólidos sobre cómo lograr creer en la existencia de un Dios, de una deidad que está conformada por tres personas que se llama el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Les invitamos para el programa mañana, no vaya a faltar, hermanos, que será el postre de toda esta temática. Que el Señor le bendiga. Mil y mil felicitaciones.